Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Este es Mateo 14 al 16, ¿no? Es bastante sencillo saber más o menos de qué trata este mandamiento, ¿no? Básicamente la palabra clave aquí, ¿cuál es? Luz. Entonces, ¿cuál es el nombre de este mandamiento? Bueno, el nombre de este mandamiento es mostrar tu luz, ¿no? No es extremadamente complicado, es un mandamiento relativamente sencillo, pero tiene unas cuantas implicaciones que van a ser bastante importantes, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, ¿no? Entonces, todo este contexto está en Mateo 5, 14 al 16. Si yo les digo a ustedes, Jonás y Moisés, ¿qué personaje brilló y qué personaje no brilló, ¿no? Sabiendo un poquito de los personajes, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña encuesta. Jonás brilló. Jonás versus Moisés, ¿no? Entonces, ahí puse una encuesta, quiero que escojan. Si ustedes tuvieran que escoger cuál de los dos personajes es el bueno o cuál de los dos personajes es el malo, ¿cuál escogerían, no? Entonces, en este caso, yo creo más o menos cuál será la tendencia, ¿no? Pero, más o menos entendemos y conocemos un poco el contexto de cada uno de los dos personajes. Jonás el desobediente y Moisés el héroe que salvó a todo Israel. ¿Cuál de ellos dos va a ser el personaje que mostró la luz de Cristo? O mejor dicho, mostró su luz. Basado en Mateo 5, 14, 16. Veo que la balanza está por ahí, ¿no? Entonces, mientras tanto... Vamos a hablar de un crack, diría Santi. Vamos a hablar de la historia de John Harper. Y creo que con eso les voy a dar la respuesta del mandamiento. ¿Quién es el personaje bueno y quién es el malo? Igual que bueno, va 50-50, 3-3. Para todos que han visto la película del Titanic, probablemente les vaya a gustar. Si les gustó la película, les va a gustar la historia de este señor. A los 17 años, él empezaba a predicar ahí en las calles y él ya era un crack. Entonces, en ese aspecto, él empezó a trabajar su ministerio a través de predicaciones en molinos, en las calles. Él vivía cerca de un molino. Un pastor llamado E. Carter de la Misión Precursora Bautista en Londres se enteró de las predicaciones que hacía este manín y al final de cuentas él tenía un ministerio que se llamaba Govan y que era un ministerio de Escocia. En la historia de este manín empezamos a ver de que él se interesa por las predicaciones porque le parecen interesantes. Entonces él dice, venga, vamos a trabajar a tiempo completo en el ministerio y al final de cuentas lo llama. Punto es que en 1896 John Harper se convirtió en el primer pastor de la iglesia bautista Presley Road en Glasgow y bajo el cuidado de esa iglesia él tenía una iglesia de 25 miembros. Él era tan crack que en poco tiempo la iglesia pasó a ser de 500 miembros porque todos estaban interesados en las predicaciones de él. Como toda persona normal, pastor se casa, tiene una hija y al poco tiempo la esposa muere y gracias a la popularidad de ese señor y la pasión por las almas que él tenía, él hace unos viajes al Atlántico y se dirige a una iglesia en Chicago. Entonces él va pasando de continente a continente en barco y al final de cuentas él empieza a trabajar en otras iglesias. Pero como no eran, él solo iba de pasada, él prácticamente vivió un avivamiento muy importante y en esa historia él prácticamente va aquí, va allá y regresa a su iglesia. Al final él entre viaje, él vive un avivamiento importante en su época, él era muy importante en ese aspecto y al final de cuentas él lo llaman para hacer un último o para que vaya a predicar a una iglesia importante, pero él dice voy a esperarme y no voy a viajar en este barco. Pero al final de cuentas él decide, ok, no voy a viajar en el barco que me correspondía porque quiero esperar la inauguración de un barco que era el Titanic en ese entonces. Entonces él va, en su primer viaje se espera una semana para montarse en el Titanic. Entonces él decide viajar con su hermana, con su hija de 6 años que ya tenía esa edad para entonces y prácticamente hacen su naufragio. Como ya todos conocen en historia, el 14 de abril de 1912 este Titanic se hunde. Y al final de cuentas la historia importante ocurre con ya poniéndonos un poco más serios. En cuanto a la historia del misionero y la luz que vamos a estar mostrando, este señor estaba mostrando lo que es la luz de Dios. ¿De qué manera?
Él era una persona que tal vez no apareció en la película del Titanic, pero era una persona que asistía a los servicios de la iglesia que se daban en el barco, porque el barco era tan grande, tenía todas las actividades y la iglesia pues no podía faltar. Punto es de que él hacía predicaciones diarias los domingos y en uno de esos cultos que tenían, él empezaba a predicar pues lo común sobre el evangelio, sobre Cristo. Y al final de cuentas, el 14 de abril, como era uno de esos días, él prácticamente predicó el evangelio. Sucede que cuando pasa, por decirlo así, ya era noche, el barco pega con el iceberg, según los relatos. Dice que en la historia los pasajeros abandonan sus camarotes según las advertencias que habían hecho y Harper ya les estaba diciendo, todos ustedes se van a morir, estén preparados para morirse aquí. Entonces un mensaje un poco crítico, pero al final de cuentas era una realidad. El punto es de que John Harper, cuando estuvo en ese aspecto, dice que cuando el barco empieza a hundirse, Harper empieza a advertir a las personas de que ellos tienen que estar preparadas para morir y no solo eso, que tienen que aceptar a Cristo. Entonces él deja en manos de buenas personas a su hija, a su hermana, y al final él se va a predicar por todo el barco. Notemos la historia que estamos hablando de un tiempo donde prácticamente todo es oscuro, prácticamente no hay esperanza para las personas que están en ese barco, y a raíz de eso él es el único que muestra la luz de esperanza para los que están en esa situación tan desesperante. Al final, uno de los sobrevivientes que dejó sus bitácoras recuerda haber escuchado estas palabras del señor Harper: mujeres, niños e inconversos en los barcos salvavidas. Entonces el tipo le dio prioridad a lo que sería el evangelismo, a las personas que se iban a morir pero que no tenían esperanza de vida eterna. Entonces dice, vayan a los barcos. Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volviera hacia Cristo. Él permaneció siendo una luz en medio de la oscuridad que ellos estaban enfrentando. Él reunía a gente a su alrededor en la cubierta y se arrodillaba con ellos para orar, y con los brazos extendidos hacían una alabanza a Dios para que prácticamente Dios tuviera misericordia de ellos, aun sabiendo que la muerte era segura en ese aspecto. Cuando el barco comenzó a hundirse, Harper saltó a las aguas heladas, y un informe dice que Harper, sabiendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en el agua helada, lo que hizo fue lo que haría cualquier persona cristiana en una situación así: quitarse el chaleco salvavidas para arrojárselo a una persona que lo necesitaba más. En este caso, la persona, me imagino, que no estaba preparada para morir en ese día. Las personas que tenemos a Cristo y que tenemos una confianza segura en el Señor, sabemos que la muerte es ganancia. Harper se quita el salvavidas, se lo da a él y le dice, usted lo necesita más que yo. Y era un crack en ese aspecto. Y finalmente, cuando ya la hipotermia llega, John Harper se termina hundiendo bajo el agua, y en las aguas heladas llegó a la presencia del Señor cuando él tenía 39 años. Pero lo bonito tal vez de esa historia es que al final le estamos mostrando lo que es la luz de Dios. Y en la historia, pues eso es lo que hizo el señor Harper. No les voy a hacer spoilers porque eso es lo que explica el mandamiento, pero hay un testimonio de que me parece importante recordar en esa historia. Cuando ya pasa todo lo del Titanic, se murieron los que tenían que morir, y al final de cuentas, si pasa lo que tiene que pasar, se hizo un homenaje 4 años después, y un joven escocés llamado Águila Webb se puso de pie para dar una reunión. Y él cuenta esa historia en el testimonio que da en su testimonio de sobreviviente. Él dice, yo soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil, esa horrible noche, la marca trajo al señor Harper cerca de mí. Entonces él cuenta que él estaba ahí en las aguas heladas, sujetado a un mástil, y de un pronto a otro llega ese señor John Harper y se encuentra con él. Y John Harper lo único que le pregunta, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y sucede que en la historia le cuenta eso, y la marea se lleva a John Harper fuera del lugar donde estaban, y al ratito Dios, como por arte de un milagro, lo vuelve a traer. Y el tipo todo insistente le dice, ¿eres salvo ahora? Y me dijo,
No, le dije, no pude decir aún con certeza que lo soy. Y Harper le volvió a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco después, Harper se terminó hundiendo durante esa noche y en medio de un inmenso mar alrededor de lo que estaba experimentando este hombre que contaba el testimonio, dice que se puso a meditar y le entregó su vida a Jesucristo. Entonces este señor fue uno de los salvos que hubo en el Titanic y Dios le preservó la vida para que contara el testimonio. El punto de la historia es de que si Harper no hubiera estado ahí en ese lugar, si Harper no hubiera mostrado la luz de Dios, la salvación no hubiera alcanzado para las personas que se estaban muriendo. Probablemente muchas personas fallecieron sin Cristo en ese momento, pero al menos este testimonio que queda escrito no fue una de ellas. Y esa es la historia del señor John Harper. Entonces, mi hermano continúa explicándoles un poco más de los mandamientos. Para ver lo de la encuesta, yo quiero ver cómo quedó. 3-3. Quedó 50-50. Ya tengo la foto. Pero básicamente, sí, el personaje que es el personaje bueno dentro de la historia es Jonás, ¿no? Creo que ese plot twist... Y bueno, ustedes me dirán, pero espérate. Está bastante obvio de que Jonás sí hizo algo bien, pero todo ese bien que hizo luego lo fue a arruinar a la montaña y tú te quedas como, sí, tienes toda la razón del mundo. No es el mejor ejemplo que tú pondrías para hablar de la fe, ¿no? Ahora, en contraparte tenemos a Moisés. Moisés tuvo momentos donde el vato salió de Egipto con un ejército, cruzó el Mar Rojo, que el vato mandó 10 plagas y tú dices, ¿en qué momento el vato la regó? Bueno, todos sabemos en qué momento el vato la regó, pero después de haberla regado fue y se arrepintió de una roca. Entonces, claramente, y lo balacearon. El que muestra más espíritu de luz, el que muestra más brillar es Moisés. ¿Por qué? Porque después de cometer su error se fue y se arrepintió. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué contradictorio es que aquel personaje que nosotros ponemos como un ejemplo bueno en este mandamiento es de hecho aquel que aparenta no ser lo mejor dentro del testimonio, ¿no? Pero específicamente esa es la idea, ¿no? Muchas veces se asocia, pero igual no entró a la tierra prometida, ¿no? Entonces, igualmente se asocia a Jonás como un personaje malo, y eso es verdad. O sea, Jonás tiene todas las papeletas para ser un personaje malo, pero específicamente en este caso, el de brillar no es un personaje malo. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a saltos ilegítimos, hemos llegado a interpretar cosas que no debemos interpretar sobre lo que es el brillar, ¿no? Entonces, ahora, normalmente asociamos el brillar con un buen testimonio. Pero si nosotros leemos el pasaje de Mateo, que ya lo leímos hace poquito, pero específicamente el pasaje de Mateo, no nos habla del todo de un testimonio claro. Y queda aún más claro si leemos el pasaje de Lucas. No vamos a poner el pasaje de Lucas. Pero básicamente, Jesús va haciendo un gran sermón y él termina en una idea. Brillen, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo de ese sermón? ¿Por qué empieza el tema? Él dice, y Jesús dice, Jonás les dio señal. Y así como Jonás les dio señal, brillen ustedes también. Entonces tú te pones a pensar y dices, ok, ¿quién escogió el mandamiento entonces? ¿Quién es el que Jesús dice que brilló? Pues Jonás, porque Jesús mismo dijo que ese es el personaje que debíamos poner en este mandamiento en específico. Entonces yo creo que en el momento que la Biblia menciona un personaje en específico no hay discusión, ¿no? Entonces, si bien Jesús es bastante, lo menciona muy de pasada, digamos, hay muchos motivos por los cuales uno puede pensar que de hecho Jonás sí que pertenece a este rol. Y ese es el que nosotros vamos a intentar darles el día de hoy, ¿no? Entonces, ahora, ¿Moisés por qué es el personaje malo? No, simplemente porque queríamos hacer, voy a ser sincero, ¿no? Queríamos hacer esta contraparte y decir, bueno, Jonás es el personaje bueno, pues pongamos un personaje bueno que hiciera algo malo. Y bueno, ¿quién mejor que Moisés, no? Moisés no tenemos un motivo tan bueno como el de Jonás para ponerlo ahí. Balació a un niño. Pero bueno, chicos. Dice, Números capítulo 20. Vamos a empezar con Moisés, ¿no? Llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada.
y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Palabra clave: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Momentito. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿No? Entonces, este es el pasaje probablemente más conocido del libro de Moisés, sin contar las 10 plagas, porque las 10 plagas son mucho más conocidas que esto, digamos. Pero este es muy probablemente el segundo o tercero más conocido de toda la historia de Moisés. Evento más conocido de toda la historia de Moisés. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más este evento. Ahora, vamos a ver un poquito más. Quiero abarcar un pasaje más de Moisés, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Listo, eso es todo lo que tenemos que saber de Moisés, ¿no? Ahora, Jonás, vamos a leer bastante de Jonás, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Se lo comento, solo leo este versículo porque tiene un chiste. Me encanta este chiste, perdón. Amitai significa obediente. Voy a leer rápido. Amitai significa obediente. Sí. Obediente. Entonces, Jonás, el hijo de la obediencia. Y tú te quedas como que, sí, Jonás obediente, claro. Perdón, tenía que hacerlo. y les hice el tremendo adelanto. Levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella, ¿no? Entonces Jonás se levantó, se fue a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis. O sea, en otras palabras, no se fue al lugar que Dios le pidió. Entonces pero Jehová hizo descender un gran viento para que detuviera la nave, básicamente, ¿no? Entonces los marineros tuvieron miedo, y ese miedo provocó que ellos empezaran a asustarse, despertaran a Jonás, ¿verdad? Y básicamente echan suertes y lo echan al mar, ¿no? Por desobediente le pasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, él le responde, como le respondería cualquier persona, ¿no? Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, ¿no? Y entonces estos hombres se dan cuenta de que ese es el Dios verdadero y temen sobremanera, ¿no? No, este no es el momento donde brilla Jonás, aunque en este momento podríamos discutir si brilló, ¿no? Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto, verdad? Y le recriminan a esos hombres y finalmente lo terminan echando al mar. Entonces, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad, ¿no? Jonás lo acepta y claman a Jehová y ruegan a Jehová, ¿no? Ahora, lo echan al mar, el mar se calmó y viene un gran pez para que se trague a Jonás. Y estuvo Jonás 3 días y 3 noches orando a Jehová en el vientre del gran pez. Y luego mandó Jehová al pez que lo vomitara en tierra. ¿Cuál tierra? La que
nosotros conocemos, Nínive. Y a esto sí lo quiero leer completito, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo: he aquí, en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y él hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres. No gusten cosa alguna, no se les da alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y ahora sí. Y se arrepintió, básicamente significa como que dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Ahora, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, ¿no? Ahí queda. Chicos. Bueno, Jonás, personaje que brilló. Moisés, personaje que no brilló. ¿Por qué Moisés no brilló? ¿Por qué Jonás brilló? Vamos a resumir un poquito. Moisés metió la pata, cometió este error. Pero vamos a ver, ¿cuál fue el error de Moisés en realidad, no? El error de Moisés fue Pegarle a la piedra. pegarle a la piedra, claramente. Pero, más que pegarle a la piedra, Y tomar el crédito de pegarle a la piedra. ya me hiciste spoiler. Sí, él toma el crédito de pegarle a la piedra, ¿no? Oíd ahora, rebeldes, ¿Y por qué le pegó la piedra? os hemos de salir aguas de esta peña. Entonces Jehová dice: no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Y ahora, Jonás, hay mucho misticismo por parte de Jonás, pero Jonás no es un personaje tan malo como uno espera, ¿no? Jonás llega y dice directamente algo, y nos dice cuál es el motivo por el cual hace ese algo, ¿no? Y es muy interesante el motivo por el cual hace ese algo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Eso es contradictorio, porque uno pensaría de hecho todo lo contrario, que Jonás no entienda a Dios, pero de hecho lo entiende también, que él mismo dice: hey, yo sé lo que iba a pasar. Yo estaba seguro que esto iba a pasar. Yo estaba seguro de que yo iba a hablar a este pueblo y este pueblo no se iba a arrepentir. Y de hecho, notemos un poquito más y metamos un poquito más de fuego al asunto, ¿no? A pesar de entender a Dios y a pesar de saber cuáles son los propósitos de Dios, llega Jonás y dice: ¿qué acá? Se escuchan más fuerte ustedes que yo. Y yo estoy apagado al micrófono, muchachos. ¿Qué Yo pasa? debería dar la clase. Ay, Ay, Dios, qué chido. Entonces sí, no solo estaba completamente seguro de lo que Dios iba a hacer, sino que lo peor de todo es que la ciudad está 3 días de camino y él va a medio camino, ni siquiera llega a la capital, o sea, se detiene a camino de un día. A ver, ¿dónde está eso? A camino de un día, o sea, no cruza ni la mitad de la ciudad. Dice: 40 días Nínive será destruida, o sea, no da la enseñanza que uno esperaría que dé, o sea, ni siquiera les pide que se arrepientan. Y a pesar de todo esto, Nínive va y se arrepiente. Entonces, ¿quién brilló más? ¿Aquel que lo hizo de mala gana, pero lo hizo. pero lo hizo? ¿O aquel que
lo Desde hizo mi punto de con vista, mucho interés, con mucha gana, El que agarró pero a lo golpes hizo a la mal. piedra. ¿no? O sea, ¿cuál de los dos? ¿Aquel que lo hizo de mala gana, pero lo hizo? ¿O aquel que lo hizo con mucho entusiasmo, con mucho sentimiento, pero no lo hizo? Es como hasta contradictorio la situación, ¿no? De hecho. Porque es interesante cómo Jonás, de hecho, es luego el ejemplo que Jesús usa para el tema de brillar. Ahora, nosotros en nuestras iglesias se nos ha enseñado, y se nos enseña mucho, hey, para que usted brille con la luz de Cristo, tenga buen testimonio, lea la Biblia, tenga esta disposición, siga este plan de discipulado, siga este montón de vainas, y usted va a brillar con la luz de Cristo. Pero cuando leemos los pasajes que de hecho nos está dando el mismo Jesús, vemos lo contrario. Hey, viera que su único motivo para existir, para que usted brille, es que haga las cosas que Dios le pide que haga, digamos. Y eso se queda en plan, oye, pero esto va en contra de lo que se me ha dicho desde el principio. No se supone que nosotros tenemos que tener un buen testimonio, no se supone que nosotros debemos ser personas de lectura, de oración, para poder brillar. Pues específicamente el caso de Jonás es muy llamativo porque es el ejemplo que utiliza Dios para brillar y específicamente los patrones que normalmente nosotros asociamos con brillar no los tiene. Por eso es que yo quería hacer este tema. Y vamos a ir un momentito antes de ir con el cuadro comparativo, porque todavía no hemos ido con el cuadro comparativo. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mira qué interesante. Si yo brillo, bueno, esto no va a ocurrir siempre, nada más voy a aclararlo. Pero ¿cómo puedo identificar que hay brillo? Cuando la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Puede ser que yo esté brillando a pesar de que esto no se dé. Pero si esto se da, muy probablemente sea porque alguien está brillando. Si están glorificando a Dios de los cielos, es porque alguien está brillando. Y notemos lo que dice el libro de Moisés. Y es muy llamativo lo que menciona el libro de Moisés. Estas cosas en las aguas de las sillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Es exactamente lo contrario a lo que el versículo me dice que va a pasar. Los hombres se glorificarán en Dios, pero en el caso de Moisés, Dios se glorificó en los hombres. Es el caso completamente opuesto. Y aquí, en el caso de Jonás, nosotros vemos y dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová. Y no solo aquí, sino que también acá vemos y dicen, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó y se despojó y todo, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales y bueyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mira qué interesante, o sea, es bastante interesante esta idea de que la misma iglesia nos ha metido en la cabeza algo que tal vez no es tan correcto, ¿no? Voy a avanzar un poco el cuadro comparativo porque yo sé que hay delay, entonces va a ser un poco lento esto, entonces voy a una vez enseñarles el cuadro comparativo bonito. Voy a hacer un poquito de trampa, lo siento, Kevin. Voy a hacer un poquito de trampa. Y voy a enseñarles el cuadro comparativo bonito. El verdadero. El verdadero cuadro comparativo, ¿no? Y nosotros mismos vamos a comparar este cuadro y nosotros vamos a darnos cuenta de que de hecho es bastante interesante en general este cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué pidió Dios que hicieran? Debía tomar su vara, hablar a la roca, y ésta debía proclamar el mensaje de Dios a Nínive. Ambos son lo mismo, ambos tienen que predicar algo de Jehová. ¿Y a quiénes iba dirigido el mensaje? El mismo pueblo. O sea, bueno, quizás uno es Israel y el otro es Nínive, pero ambos pasan por una misma situación espiritual. Entonces, el público es el mismo, el mensaje es el mismo, lo diferente es la actitud. ¿Eran muchos oyentes o eran pocos oyentes? También eran la misma cantidad de oyentes. ¿Qué les motivó a ser desobedientes a Dios? Moisés en el momento de la roca y Jonás en el otro momento. Ahora, mira las motivaciones que hay detrás, ¿no? Esto sí es importante, esto sí es un punto de diferencia. Moisés desmotivó por la rebeldía de Israel. Entonces nosotros vemos a Moisés, un Moisés desmotivado, porque el pueblo de Israel es muy rebelde. Y en el momento donde él ve su momento para brillar, él va y menciona y grita. Y dice, hey, ¿quieren que le saque agua de la roca? ¿No? Entonces, en su momento de brillar, por así decirlo, como es un
dicha, él va y, entre comillas, brilla para sí mismo, ¿no? Y Jonás, ya lo comentamos, Jonás ve los momentitos que tenía y él dice, hey, yo sé que Dios es de esta forma y yo sé que como Dios es de esta forma, entonces va a perdonar al pueblo que yo detesto y odio, ¿no? Porque ese es el temita importante, ¿no? ¿Qué hicieron al final? Moisés tomó su vara y golpeó la roca 2 veces. Jonás predicó el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive. Y aquí es donde nosotros vemos la diferencia. Moisés hace algo que no se le manda al inicio. Y Jonás sí que hace algo que Dios le mandó a hacer al inicio. Quizás un poco tarde. No vamos a negar que un poco tarde. Pero de que lo hizo, ¿no? Y los oyentes terminaron de dar gloria a Dios en el cielo. Por supuesto que aquí no. Pero aquí sí que lo llegaron a hacer. ¿Por qué? Porque los oyentes del lugar vieron a alguien brillarles con la luz de Cristo. Y ahora sí, vamos a las conclusiones, chicos. La luz de Jonás y su testimonio, ¿no? Nosotros somos personas que realmente mostramos la luz de Cristo. Ahora, aquí está la cuestión. ¿Es excusa mis sentimientos para no evangelizar? La pregunta de Inbrooks va a tardar un poquillo en ser contestada. Entonces voy a contestarla después del video, después de la clase, ¿vale? Entonces, ¿es la luz de Cristo algo de lo que yo pueda opcionalmente decir que quiero o no quiero hacer? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Es excusa válida mis sentimientos para poder evangelizar o no? Tercera pregunta. ¿Te sientes de ánimos para predicar el evangelio? Última pregunta. ¿Estás preparado para predicar el evangelio? Una persona que tiene el evangelio puesta en su ser la va a mostrar no porque se sienta de una forma, no porque se sienta preparado para hacerlo, no porque tenga que encontrar el lugar adecuado para hacerlo, sino porque Jehová le manda a hacerlo. Y el brillar depende de esto. Entonces, ¿qué pasa si en mi casa la gente me odia? Pues predique igual. ¿Qué pasa si yo odio a los que les tengo que predicar? Pues predique igual. ¿Qué pasa si yo no me siento bien a la hora de predicar? Pues predique igual. ¿Qué pasa si no me conviene predicar? Javier, Pues predique igual. Javier. Entonces, esa es la enseñanza que Jonás nos da. Y esa es la clave para entender esta idea del evangelio, el brillo y todo lo demás. Porque la luz se refleja en cómo yo muestro a la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Aquel que directamente nos dice a nosotros que, como lo dice en el pasaje que nosotros leímos, nos dará la luz para que nosotros podamos mostrarle al mundo el reino de los cielos. Aquel que nosotros no vamos a cubrir eso con una manta y simplemente ignorarlo, porque nuestra luz va a estar ahí independientemente del contexto que nos rodee. ¿Me entienden? Y esa es la enseñanza que podemos sacar del libro de la historia de Jonás. Y ahora, más importante aún, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué aprendemos nosotros de Moisés? Y esto es interesantillo también. Vamos a ver, ¿y qué pasó con Moisés? ¿Cuál fue el error de Moisés? Moisés representa al otro tipo de cristianos que, a pesar de que tienen la capacidad, a pesar de que tienen el talento, a pesar de que tienen el contexto y a pesar de que tienen la motivación para hacerlo, fracasan en apuntar a Cristo y se apuntan a sí mismos. ¿Por qué? Porque se apuntan a sí mismos, porque en un púlpito intentan predicar y luego lo que hacen es dar buenos sermones o bonitos sermones que luego acaban teniendo cero evangelismo. Y como dice Inbrooks, hay personas que tienen miedo de hablar del evangelio, pero ese miedo es irracional. Y entre más acostumbrado estés tú a mostrar tu luz, más cómodo te vas a sentir a la hora de evangelizar.
Y ahora, ya saben, los dos polos opuestos. No sean como Jonás y no sean como Moisés. Quédense en un medio. No tengan un testimonio horrible. Prepárense, aprendan a evangelizar, quítense el miedo. Pero tampoco sean una persona que se sobreprepara y que al final acaba dando una enseñanza para sí mismo y no para Dios. Y como dice Imbrooks, si una persona tiene miedo a hablar del evangelio, ore para sí mismo y apoye a aquel que no tiene miedo. ¿Por qué? Porque si yo no me siento capacitado, y eso es una recomendación, si yo no me siento capacitado, pero soy el único que puede hacerlo, lo hago yo. Pero si yo no me siento capacitado y tengo a mi hermano que sí lo puede hacer, yo le digo a mi hermano, hey, vamos y hagámoslo. Y mientras él está evangelizando, yo estoy orando con él. Es una recomendación y es muy práctico que lo hagan así. Ahora, que esto no se vuelva una excusa para que ustedes empiecen a... Si Dios te manda a ti a hacerlo, hazlo tú. No esperes que lo haga otra persona para salir del paso. No. Ahora, repito. Aquí es donde yo meto mi libro favorito y digo, hey, sí, ahí hay una persona que está dispuesta a ser evangelizada. ¿Quiere usted ser parte del plan de Dios y ser usted el instrumento que Dios utilice para evangelizar a esa persona? ¿O quiere simplemente relegar a otra persona y usted nunca llevar a nadie al evangelio? Piénselo, o sea, use matemáticas, digamos. No hay nada de malo porque usted releve a otra persona, pero usted lo haría. Teniendo la capacidad para hacerlo. Creo que a nosotros como cristianos nos conviene el brillar. Y creo que esta idea del brillar no es opcional. Ahora, podemos discutir más y más de la historia de Jonás. Pero Jonás, con sus problemas, es capaz de brillar. Y en donde nosotros vemos a un Dios que es capaz de enseñar el brillo a las demás personas simplemente con una persona que está ligeramente dispuesta, tampoco espero que estén totalmente dispuestos, ahí es donde nosotros debemos poner nuestros pensamientos adecuados y ahí es donde nosotros tenemos que decir, hey, sí, quiero ser ese instrumento que Dios utilice, porque si soy ese instrumento que Dios utiliza, Dios me va a apoyar, así como apoyó a Jonás. Cuando Jesús mandó a los misioneros o a los discípulos a predicar el evangelio, los mandaba de dos en dos, generalmente para que se apoyaran el uno al otro. Entonces, en ese aspecto, el miedo tal vez es un impedimento al principio, pero es importante que todos evangelicemos y tengamos el apoyo de alguien más. Entonces, el miedo de cierta manera es un impedimento, pero al mismo tiempo es algo que se puede superar con ayuda con tener ese apoyo. Al igual de la Biblia siempre menciona, es mejor dos que uno. Entonces, eso es importante para llevar el evangelio, que es lo importante. Y cuando hablamos de luz, estamos hablando de que esa es la luz que tiene que alumbrar los ojos de las personas. Eso lo vamos a estar viendo más el jueves. Pero prácticamente lo que Jonás hizo fue abrir los ojos de un pueblo que no sabía distinguir su mano derecha de la izquierda según lo que Dios decía. Entonces, esa luz tiene que ser manifestada y la mejor forma de manifestarlo es por medio del evangelio. Y cuando una persona está dispuesta a llevar el evangelio a otros, Dios no solo le da las oportunidades correctas, sino que le da la ayuda necesaria, pero igual hay muchas cosas en las que uno puede empezar a prepararse para ir quitándose ese miedo y todas esas cosas. Pero es eso, luz es alumbrar los ojos de las personas que no entienden quién es Cristo. Entonces, vamos a ver, o sea, yo recalcaré, el testimonio es algo que ustedes tienen que tener, pero el testimonio no es excusa para que ustedes no brillen, digamos, o al revés, no tener un buen testimonio no es excusa para que ustedes no brillen, digamos. Entonces, el brillo es el cómo usted muestra el evangelio. O sea, volvamos de nuevo al ejemplo, al versículo inicial. Y yo quiero recalcar esto otra vez. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder esta luz. Y no se va a poner una luz para que alumbre debajo del almud, porque la luz seguirá brillando, pero no se verá.
Entonces, simplemente, hey, usted simplemente tiene que mostrar esta luz, no tiene que tener luz. Su luz no se va a aumentar porque usted tenga más testimonio o tenga menos testimonio, digamos. Usted simplemente la va a mostrar más o la va a mostrar menos. Pero la luz que usted tiene en este momento es la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo es la que usted puede utilizar para evangelizar a la gente. Entonces, si ustedes son salvos, ustedes pueden evangelizar, digamos, ¿no? Entonces, terminemos con esto, con esta pequeña lectura. Es imposible que una persona pueda mostrar la luz si ella misma no la tiene. Entonces, ya has sido iluminado por esta luz. Eres realmente salvo. Si murieras hoy, ¿estarías seguro a dónde irías? Mejor pregunta aún. Ya lo vimos en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Estarías dispuesto a morir por lo que crees tú en este momento? Si alguien te apuntase con un arma, ¿estarías dispuesto a decir, sí, Cristo es el Señor de los cielos? Y morir por esa respuesta. Si ya has sido iluminado y estás totalmente seguro de tu salvación, este mensaje es para ti. ¿Qué buenas obras estás haciendo para mostrar esta luz de Cristo? ¿Qué es lo que haces tú para mostrar a la gente esta luz y que la gente glorifique a Dios con su cuerpo, su salvación propia? A mí me gusta, ahí dice generoso, pero eres compasivo con las personas a las que tratas, o te dejas vencer por la ira, ¿no? Hay algo que te impide el predicar el evangelio, y si hay algo que te impide predicar el evangelio, bueno, lo quitamos directamente, ¿no? Obtiene Dios la gloria por todas las obras que tú haces. Eres un mayordomo adecuado. Nosotros somos personas que tienen un contexto, muchas personas de aquí tienen un contexto bastante fuerte. ¿Has usado ese contexto para llevar gente a Cristo? Al final no mencioné nada extremadamente fuerte, ¿no? El contexto en el que te encuentras es un motivo para que tú lleves gente a Cristo. Quieres ser tú el instrumento por el cual hacen las cosas, y obtiene Dios la gloria por todo lo que haces. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mostrar tu luz es mostrar la luz que Dios tiene para la salvación de un mundo pecador. Mostrar tu luz es dejar que la luz del Evangelio de Salvación brille visiblemente en nosotros para que el mundo no iluminado pueda ser salvo y termine glorificando al Padre que está en los cielos. ¿Quieres decir algo aquí? Hay una historia de John Harper que habíamos visto, porque al final la luz prácticamente es eso. Dice mi hermano, uno no puede mostrar luz si no tiene luz. Y dice la palabra de Dios, sois la luz del mundo. No dice que vamos a tener la luz, dice sois la luz, porque al final de cuentas esa luz no se puede quitar de nosotros cuando nosotros llegamos al término de salvación. Entonces John Harper tenía esa luz y él la mostró en el Titanic cuando estaba predicando a todas las personas. Él la mostró dándole el salvavidas a otra persona que lo necesitaba mal porque no estaba segura de querer morir. Y se la mostró a un hombre que estaba en el mar hundiéndose, que al final de cuentas él creyó por esa luz que vio en George Harper. Pero nosotros estaremos dispuestos a morir cuando nosotros tengamos esa luz, y cuando nosotros tenemos la iluminación de Dios en nuestras vidas, es prácticamente vamos a actuar de la misma manera. Tenemos una luz y queremos que otras personas las conozcan porque las otras personas están ciegas. Para mí ese es uno de los mandamientos más importantes, porque al final nos revela todo lo que Dios quiere para el corazón del ser humano. Dios sabe que el corazón del ser humano está cegado, que es duro, pero si en estos momentos el Espíritu Santo está mostrándose todo eso, o vos que estás escuchando no estás seguro de tu salvación, siempre puedes recurrir a mi hermano, mandarle un mensaje privado y al final de cuentas podemos hablar, porque la razón por la que murió John Harper, gocioso se puede decir, es porque él tenía esa luz, y esa luz prácticamente lo llevó a ser salvo, y salvación es lo más importante. Entonces si tenés alguna duda de tu salvación, siempre estará ahí para que le escriban, pero era eso.